Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. La criminología es una ciencia de donde parten temas verdaderamente apasionantes. Y para muestra, un botón. Le prometo, bajo protesta, decir verdad, que hoy, de verdad, el programa le va a súper interesar. Así es que acompáñenme. Le doy la bienvenida y mi agradecimiento por su asistencia al estudio a Lolja Pérez Landa. Ella es criminóloga y psicóloga. ¿Cómo estás, Lol? Hola, Leti, pues muy contenta de estar contigo y pues muy emocionada porque voy a hablar de algo que me encanta y que me apasiona. Bueno, para empezar, yo quisiera que nos dieras a conocer las grandes diferencias entre lo que es criminalística, criminología. Ok, bueno, estamos viviendo una época en donde sobre todo los jóvenes como que están invadidos por toda la información de las series, las películas, ¿no? Que vienen de otros países, especialmente de nuestros vecinos del norte, y pues de repente como que viene una oleada muy fuerte en donde quieren estudiar ciencias forenses. Aquí en Veracruz, en México, ¿no? Tenemos una laguna tremenda en donde todavía nuestros abogados, nuestros jueces, no saben diferenciar entre la criminología y la criminalística. Y entonces, si los impartidores de justicia no saben, pues menos los chicos, ¿no? Pues claro. Entonces, bueno, la criminología es una ciencia que la pregunta de oro va a ser ¿por qué? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Qué es lo que llevó a que una persona cometiera un delito o que una persona sea más vulnerable que otros para ser víctima, por ejemplo? Se va más a la parte psicológica. A la parte psicológica, la cuestión conductual, pero entra en juego la sociología, la antropología, por ejemplo, la medicina es también fundamental, a veces hasta la religión, todas aquellas disciplinas que puedan incidir, exactamente, es lo que le va a dar cuerpo a la criminología. La criminalística, también una de los brazos más importantes de las ciencias forenses, ambas, digamos que se desprenden del derecho penal, va a estudiar, digamos, que la parte de los indicios, el lugar de los hechos. Cuando vemos en las películas que van a hacer levantamientos de cadáveres, que van a recoger pistas, ¿no? Como se les llama exactamente. Bueno, a eso se dedica la criminalística. Eso cuando dibujan la silueta de la víctima en el suelo, eso es parte de la criminalística. Eso es parte de la criminalística. Digo, es mucho más que eso. Sí, pero en términos generales. Para que nos demos una idea, sí, esa es la diferencia. La criminología va a actuar antes, durante y después de un hecho delictivo. Y la criminalística, bueno, pues te tienes que esperar especialmente hasta que pase todo, ¿no? Para que trabaje, exacto. Pero no existiría una sin la otra. O sea, van de la mano. Sí, van de la mano. Actualmente ya en varios estados se está dando el estudio de estudios universitarios en la carrera de criminología y criminalística. No es lo mismo, no es igual, pero digamos que son como que primas hermanas. Como que se complementan, Se complementan. Un criminólogo no puede ser realmente un buen criminólogo si no maneja la criminalística y viceversa. Muy bien. Vámonos por el lado inicialmente de la criminología. El perfil del delincuente. Fíjate que el otro día te comentaba, escuchaba en la radio un programa que habla de los perfiles psicológicos de los asesinos seriales más famosos de la República Mexicana, entre otros, seguramente muchas personas que nos están viendo lo recordarán, Goyo Cárdenas. Sí, todo un ícono. Que es como un ícono, sí, ¿no? Claro, claro. Y hablaban justo de esta parte del IQ muy elevado, de un problema fisiológico en su cerebro, que es lo que lo lleva a cometer estos asesinatos, pero además un detonador. Cuéntame un poco de qué características fundamentales tiene una persona que comete un crimen. Bueno, pues bien lo dijiste tú,
tiene que ver mucho la parte psicológica, tiene que ver mucho la parte orgánica, pero también tiene mucho que ver la parte social. Tú habrás escuchado en múltiples ocasiones el término psicópata y sociópata. Sí. Ok. Los psicópatas no son personas enfermas, como la mayoría de las personas pueden creer. Cuando capturan, cuando internan en un cerezo o en un ceferezo a un psicópata, el tratamiento psicológico no le va a servir de nada. Lo pueden tener en un manicomio, ¿no? En un hospital psiquiátrico, y no les va a servir de nada, no está enfermo. Él nace con ciertas características a nivel neurológico, su formación cerebral es muy distinta y el proceso de cómo capta la información es muy distinto a como cualquiera de nosotros puede tenerlo. Ahora, un sociópata, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Bueno, mientras que el psicópata ya nace con ciertas características. O sea, ya viene como predestinado. Ya, digamos que es lo más común que dicen, ¿nace o se hace? Nace. El psicópata nace. El psicópata trae una nace. malformación, Ahora, por decirlo de alguna manera. Tú hablabas ahorita de detonantes. Sí. Ok, un psicópata ya viene con una carga genética, ¿va? Si a esa carga genética le aumentamos algún daño, no daño, sino alguna característica muy propia de él en su cerebro, y además de todo, lo ponemos en una familia disfuncional. El papá golpeador, alcohólico, la mamá prostituta, no sé, todo eso son factores en que van a detonar una bomba, ¿no? Y entonces esa persona ya nace así, pero faltan detonantes. Ahora, y los tiene. Y los tiene, Ajá. ¿va? Van a ser personas muy inteligentes, muy organizadas, van a pensar las cosas perfectamente. De repente dicen, bueno, las características de un psicópata tienen que ver que no sienten ni pena ni vergüenza, no se arrepienten. Se ven como cínicos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate, por eso es bien importante el estudio también de las neurociencias. En ellos hay un proceso, digamos que pobre en el sistema límbico, el cerebro, en donde no van a emitir la misma cantidad de neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía. Entonces, ¿cómo van a sentir dolor por la persona que están torturando, psicológica, física, sexualmente, si ellos no producen, no tienen esas neuronas, ¿no? Que normalmente nosotros decimos, ay, pobrecito, está sufriendo. Sí, haces empatía con Es el empatía. que sufre, ¿no? Ahora, un sociópata puede venir sano, puede tener, digamos que, una vida por delante sana, común, corriente. Pero ¿qué pasa? Viene también en una sociedad que lo lastima, ¿no? Puede ser una persona, los niños guerrilleros, por ejemplo. El niño sicario es El niño tan famoso, sicario, ¿no? es así como que el punto sobre la llaga. O sea, ellos, los sociópatas, son personas normales, que nacen sanos, Sí. pero el medio, o sea, la Exacto. sociedad, los agrede de tal forma que ellos responden así. Imagínate un niño sicario. Si a ese niño lo pones en una familia donde va a estar bien alimentado, bien atendido, con amor, con cariño, con respeto, ¿cómo crees que va a ser la vida de este niño? Plena. Pero si a este niño desde muy pequeño lo alejas de sus papás, si lo tratas a punta de golpes, de humillaciones, con hambre, con violaciones, etcétera, pues es un niño que cuando sea adulto puede ser un verdadero agresor, ¿no? Sí. Desde cualquier ámbito que lo veas. ¿Cómo ves tú, a través de todos estos estudios que has hecho, porque te has preparado profundamente, ya decíamos, en criminología, en criminalística, pero además eres psicóloga y has estudiado las neurociencias, ¿cómo ves lo que está pasando en México? ¿A partir de qué viene? Wow, mira, eso es bien interesante. El día domingo tuve la oportunidad de ir a impartir una conferencia a Orizaba y bueno, algunos de los maestros con los que compartí el espacio, que también fueron conferencistas, uno especialmente hablaba de la militarización en México. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hablamos de política criminal y todo esto y llegamos a la conclusión, se está invirtiendo mucho dinero para tener mayor Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Uh-huh.
o sea, me parece que desde Felipe Calderón es cuando Sí, se invirtió claro. más. Sí. ¿Ha desaparecido este fenómeno? No. No, se ha acrecentado. Le puedes invertir todo el dinero que quieras, pero no van a cambiar las cosas. El problema no tiene que ver con el dinero que se emplee en la seguridad pública, sino qué es lo que estamos haciendo desde el interior de nuestros hogares. Solamente lo que está haciendo el sistema, lo que está haciendo el gobierno es atacar los síntomas. Pero la infección, la podredumbre sigue ahí y se sigue generando, se sigue acrecentando. Mientras no le estemos dando a nuestros hijos una educación basada en valores, en principios, en amor, todo esto, pues pueden invertir en granadas, en armas, y no se va a mejorar las Lo cosas. único que se está haciendo es del territorio nacional un campo de batalla. Ahora, se está yendo, los recursos se están desviando hacia la seguridad y hacia la educación, hacia el arte. Sí, caray. O sea, estaba viendo hoy en la mañana las diferencias, las diferencias educativas entre Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya no te voy a decir Europa, vamos a hablar de Estados Unidos. Entre Estados Unidos y México, y dices, es abismal. Allá tienen albercas, tienen canchas deportivas increíbles. Oye, Leti, es tan triste que tú vas a la escuela y los baños ni siquiera tienen agua. Así es, tienes toda la ¿Sí? razón. Las aulas están, ay, no sé, mira, hasta me dio escalofrío, ¿no? O sea, obscuras, deterioradas, Falta material. No, o sea, por donde le busques. Ahora, el gobierno no pone ni un centavo. Somos los papás los que tenemos que estar pagando, ¿no? Sí, tienes razón. Y aún así, falta. Ahora, a un niño le va mal en la escuela y antes de que le preguntes, tú como papá, oye, ¿pero por qué? Híjole, ya se lo están zumbando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan es que te tienes que aprender las cosas de memoria, que debes de tenerle un respeto ciego y sordo a los maestros, no puedes cuestionar. Te educan para que seas empleado y no para que seas jefe. Es verdad. ¿Sí? Entonces, criminológicamente, todo eso va, pues desgraciadamente, va a ir apoyando, haciendo ámpulas, ¿no? Al individuo y pues la sociedad ya es corruptible. Desgraciadamente, hemos normalizado, ¿sí? Hemos normalizado estas conductas. La delincuencia organizada nos está cosificando. Ya no somos personas, somos cosas. Cuando era yo estudiante de criminología, empezamos a hablar sobre las distintas mafias, la japonesa, la rusa, etcétera, ¿no? ¿Sabes que de las más cochinas es la mexicana? Sí, sí. Es la más cochina. Todavía los italianos tienen, digamos que... Códigos, sus ¿no? códigos, ¿no? De honor. En México, haz lo que quieras, actúa como quieras, todo es permitido. Ya no se respeta nada, ¿verdad? No. No hay jerarquías. No. O sea, y es lo que te decía, ¿no? Si tú ofendes, si tú lastimas, si tú agredes, está bien hecho. Además, por ejemplo, el bullying, que también cuando un niño es sumamente sensible, cuando viene lastimado de su casa y todavía esto se hace más profundo con el bullying que muchos de sus compañeros pueden ejercer sobre él, el problema crece. Mira, te iba a poner ese ejemplo exactamente, qué bueno que lo tocas. Cuando yo inicio mi travesía dando conferencias, pues primero me empiezan a hablar de las escuelas para hablar sobre bullying y algunos temas relacionados con los chicos, ¿no? Pero ahorita retomando lo del bullying, uno piensa que el bullying lo viven los chicos, los estudiantes. Ahora, vete a lo macro. O sea, ya no lo dejes en el ámbito escolar. Ahora vete al abuso, pero fuera de tu casa, en el trabajo, con la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en la escuela con el bullying? Bueno, el bullying no solamente es la agresión entre compañeros, es la agresión que vive el alumno con otro compañero, el alumno para con el maestro con el alumno, etc. Ahora, normalmente para que se dé este proceso de bullying, bueno, debe de haber un depredador y una víctima, o un agresor y una víctima. Cuando deja de haber víctimas, deja de haber agresores, así de fácil. En la sociedad pasa exactamente lo mismo. En la sociedad, fíjate, es algo así bien interesante. Se ha hablado, no sé si has escuchado de múltiples personas de la prevención del delito. Sí, claro. ¿Sí? La SEP te manda gente para que le hable a los chicos sobre prevención, seguridad pública, bueno, por todos lados. Leti,
¿quién te habla de prevención de la victimización? No, nunca No, ¿verdad? Bueno, soy victimóloga, como victimóloga debo de poner una mayor carga, un mayor interés a la cuestión de las víctimas. Cuando nosotros, como población, como ciudadanos, como individuos, aprendamos a no ser víctimas, o al menos no ponernos en situación de riesgo, ¿qué crees que va a pasar? Si no hay víctimas, no hay agresores. Sí, claro, pero ¿cómo? O sea, ¿ser víctima es una elección? No, no es una elección, pero a ver, te la pongo fácil. Tienes un novio. Tu novio te cela, se enoja contigo, discuten, Te golpea. empuja y te da una bofetada. ¿Qué haces tú en cuanto tu novio te da una bofetada? Bueno, yo me daría la vuelta y lo dejaría. Sí, pero ¿qué pasa cuando las niñas dicen, ay, es mi gran amor, está súper guapo? No, y aparte está enamoradísimo de mí porque se puso celosísimo, ¿no? Confundimos. O sea, te das cuenta ahí cómo se dan las cosas. ¿Qué pasa? Al rato no es una bofetada, al rato es un puñetazo, una patada. Se casan, porque además de todo llegan a vivir juntos o a casarse, y eso va en escala. La niña, en su momento, tuvo la oportunidad de darse la vuelta y dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Todos los días sabemos de casos de violencia. Sí, los feminicidios. Los feminicidios. Ahora, vamos a pensar que tú vives en una colonia difícil, donde sabes que hay delincuentes, malandrines, que es una colonia oscura. Dime, ¿tú pasarías a altas horas de la noche? Sí, a la 1 de la ¿no? mañana caminando. 1, 2 de la mañana con tus alhajas, con tu celular ahí hablando. O sea, ¿qué va a pasar? De mínimo te quitan el celular. De mínimo, ¿no? Sí, eso sí te va bien. Y eso sí te va bien. Pero ¿y si además de todo hay una agresión sexual? Pero también, LOL, existen los casos en donde tú estás en un lugar concurrido y claro. te conviertes en víctima. Claro, esto se da mucho, sobre todo, ¿te acuerdas todo lo que ha pasado en Veracruz, ¿no? Los porquis y todo eso. Son chicos que universitarios se van a tomar, se van a convivir, pues como cualquier chico que está viviendo esta etapa padre, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues las chicas dicen, pues estoy con mis amigos, me tomo unas copas y de repente ya te están filmando en una violación tumultuaria, ¿no? Claro, hay cosas que no puedes al 100% prever ni controlar, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de que tú puedas en determinado momento decir, ya fui atacada, fui violada, me golpearon, pero voy a denunciar. Eso ya te quita una capa o un velo muy grueso de víctima. Muy bien. ¿Qué dirías hemos hablado aquí de los psicópatas, los sociópatas y la victimización? Uh-huh. ¿Qué dirías que se puede hacer si es que es detectable, cuando uno detecta que alguien puede ser un psicópata? Bueno, esta es una parte que me gusta mucho. No todos los psicópatas ni van a ser homicidas, ni torturadores, ni nada, ¿ok? ¿Sabes qué es lo más triste, Leti? Que entre más estudio, más miedo me da. ¿Sabes que de pronto puedes estar casada con un psicópata y no darte cuenta? O que tu jefe sea un psicópata, o que el sacerdote sea un psicópata, o tu maestro lo sea. Entonces, sí necesitamos detectar de acuerdo a ciertos síntomas y saber, bueno, pues no necesariamente me va a matar, no necesariamente me va a violar, pero sí va a querer obtener algo a cambio, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos inversionistas. ¿Qué crees que puedan tener a cambio? Tu dinero, tu trabajo, ¿sí? Van a ser increíblemente elocuentes, simpáticos, o sea, son el alma de la fiesta. Todo lo estudian, sus palabras, su comportamiento, nada lo dejan al azar. Un maestro, bueno, pues, digo, sin necesariamente que haya algo tan terrible como una violación, pero oye, yo he conocido maestros que piden a cambio, pues desde una botella, ¿no? Hasta que las niñas le enseñen las piernitas. O sea, dependiendo del sector, siempre van a existir este tipo de personas. Ahora, ¿cómo podemos detectarlo? Ser muy observadores, que no nos cubra
lo que tú decías, la confianza, ay, es mi esposo, ¿no? Ay, no, pero es que es el sacerdote, ¿qué puede hacer? ¿No? Es mi abuelito. ¿Tú te has enterado de todos los casos que ha habido de violación de los abuelos hacia los nietos? Bueno, las violaciones en su mayoría vienen de gente de la familia, cercana, ¿no? Los papás, Sí, los tíos, claro. los hermanos. No sé si te acuerdas que hace años hubo un caso así súper sonadísimo de un abuelo que violó a una bebé de meses. Y este señor era invidente, además, que estaba en la Quinta de las Rosas. O sea, fue así como que yo decía, ay, Dios mío, si ya no puedes confiar en tu abuelito, entonces ¿en quién, no? Ahí necesariamente tuvo que haber un detonante. Claro. Ya dijiste que los psicópatas tienen un problema fisiológico, ¿no? Sí. De a lo mejor falta de neurotransmisores, neuronas, vete tú a saber de qué. Hay muchos factores. Ujú. Pero necesitan un detonante. Sí. Puedes vivir con un psicópata y no darte cuenta nunca. ¿O sí? Puede tener algunas cosas. Unos rasgos, pero Algunos no hacer rasgos, ¿no? nunca nada tan grave. Por ejemplo, hubo un caso que me gustó mucho de Boca del Río, en donde el señor ya mostraba algunos rasgos, ¿no? Pero el detonante fue el nacimiento de su hijo. ¿Qué rasgos mostraba? Pues era, por ejemplo, era el alma de la fiesta afuera. Era, ay, sí, mi vida, yo te quiero. Pero llegaba a la casa y era un tirano. Ay, levántate y tú haces esto y tú eres aquello. Por ejemplo, le decía, ¿sabes qué? Estás loca, yo no sé cómo te pueden aguantar en tu casa. La trataba muy mal, pero afuera era un amor con la esposa. Ay, sí, me encantan los niños, le encantaban los niños de los amigos, del jefe, pero por ejemplo a su hijo no lo podía ver ni en pintura. ¿Qué pasó? Que en algún momento lo maltrataba, lo pellizcaba, lo golpeaba, pero ese fue el detonante. ¿Qué pasó? Que O sea, el nacimiento de su hijo fue el detonante, realmente, ¿no? No, al rato, pues, lo que nunca había pasado con la esposa, que solamente era violencia psicológica o verbal, pues entonces sí se incrementó y entonces ya hubo violencia física, por ejemplo, ¿no? Puede haber violencia económica. Sí, el control sobre el asunto del dinero. Yo aquí soy el que gana, tú no eres nadie, mira, yo te doy hasta para que te compres los calzones. Pero si me enojo contigo, ni de comer. No, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, no todos son iguales, no todos comparten los mismos rasgos, pero sí son como que específicos. Y, por ejemplo, de 10 rasgos puedes, por decir, ¿no? Puedes tener 6, 7. Dices, bueno, este sí, este no, pero los demás sí. Dame rasgos de una mujer psicópata. ¡Wow! Es muy, muy padre lo que me estás diciendo. Si tú vas a una cárcel, el número de internos masculinos, ¿no? Los varones son por mucho mayor que la población femenina. Te estoy hablando que son 10 mujeres por cada 300 hombres, aproximadamente. Sí. Aproximadamente. La mayoría de las mujeres que están internadas, pues tiene que ver porque pues estaban encargadas de una casa de seguridad o porque el marido o el novio les dijo, oye, guárdame esto, ¿no? Y nunca les decían qué cosa era. Sí. O porque a la hora de que aprendieron al marido, pues ella tuvo la mala suerte de estar ahí con él. Entonces, digamos que son delitos menores. Aunque pueden estar por secuestro, pueden estar por X o Y, muchas veces están ahí porque son engañadas. Ahora, mujeres homicidas, claro que sí las hay. Mujeres que torturan, mujeres que matan a sus hijos. Sí, claro. Tú te das Me acuerdo cuenta, de un ¿no? caso muy sonado aquí en el puerto de En Veracruz. el puerto. Ahora, de la chica esta también ¿de dónde fue? De Querétaro, Mijangos, ¿no? Que también mató a su hija. Bueno, aquí tiene que ver factores neurológicos, factores psicológicos, cuestiones genéticas. Algo que me gusta mucho platicar es que ¿cuántos picos hormonales tenemos como mujeres? Cada 28, cada 30 días, en los embarazos, cuando se nos presenta nuestra menarca, ¿no? Nuestra primera menstruación, o cuando por el contrario ya se nos está presentando la última, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Climaterio. El climaterio, ¿no? Pero bueno, curiosamente, los hombres también tienen sus picos hormonales. Señores, déjenme decirles, ustedes presentan de 2 a 3 picos hormonales al día. Sí, eso los hace también, sí, eso los hace también más agresivos. Pero además,
Nosotros, se habla genéticamente también, somos XX, ¿no? Las mujeres. Sí. Los hombres son XY. Sí. Bueno, se habla del factor del guerrero, en donde pueden ser más agresivos los hombres, que es el XYY. Las mujeres que pueden ser homicidas son XXY. O sea, ya tienen una extra, ¿no? Sí. Entonces, no en todas las mujeres se presenta, pero puede ser determinante. Muy bien. Desgraciadamente estamos en la recta final. Nos quedamos Ay, qué pena. con muchísimas preguntas, pero espero volverte a tener aquí en el programa Cuando si tú lo quieres. gustes y mandes. Hay mucho más que platicar. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Ha muchas sido una gracias. plática súper interesante. Se lo dije y se lo prometí que iba a ser interesante y bueno, pues creo que todo esto se cumplió. Que te vaya muy bien, Lol. Muchas gracias. Y gracias a usted que me ha acompañado y como siempre, pues lo espero en la próxima.